Bueno, ahora sí, buenas tardes. Como decía la presentadora, yo me llamo Pilar Arellano. Muchas gracias por destinar su tiempo a este tipo de actividades, en el fondo a querer aprender y a votar motivados, a entender qué es lo que está pasando. Porque cuando yo he hecho otras charlas, parto con una frase muy precisa, a mi juicio, de Winston Churchill, que dice que el mejor argumento contra la democracia es 5 minutos de conversación con el votante medio. Es decir, el mejor argumento contra la democracia es decir que el votante medio no tiene idea por lo que va a votar. Hoy en día estamos frente a un proceso bastante interesante. Vamos a hablar también de la violencia. ¿Me escuchan bien ahí o no? ¿Puedo hablar más fuerte? ¿No? Ya. Bueno. Hoy día estamos enfrentando un proceso de violencia que todos lo sabemos. Yo creo que sobre todo afecta mucho al cristiano, que por esencia es contrario a la violencia, digamos, eso es contrario al mensaje de Cristo. Pero también estamos abordando un proceso que a mi juicio es un tanto burlesco, porque se está llamando a las personas a partir de la nada o desde cero una nueva constitución, como se dice, en circunstancias que nadie tiene idea para qué sirve una constitución. Yo les digo de inmediato que la Constitución Política de la República no sirve para salvar a Willy, no sirve para tener un mundo más justo socialmente, no sirve para impedir guerras, no sirve para impedir los vicios como el alcoholismo o las drogas. La Constitución sirve para otra cosa. Y no sé si al menos han tenido la posibilidad de entender cuál es el fin de la Constitución. Porque es en general, mientras al parecer más civilizado es un país, más corto es el texto. Si ustedes lo ven, es un texto bien breve, que se le llama ley fundamental. A mí, yo antes de partir este conversatorio, porque la verdad más que una charla me gustaría hacer un trabajo más horizontal donde todos conversemos, me gustaría saber si ustedes entienden para qué sirve una constitución. Porque ahí yo les puedo decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí lo podemos conversar incluso. Yo les puedo decir qué regula la constitución para que ustedes me digan si está bien o está mal. Pero ustedes saben para qué sirve una constitución. Porque si no me voy a dedicar a dar argumentos de abogado y todos vamos a estar muy entretenidos, yo voy a estar acá en el podio dando una gran charla. No. Señores, por favor, los amigos también de atrás, ¿para qué sirve una constitución? Para regular lo orgánico. ¿Ya? Y las normas políticas primordiales de nuestro país según nuestro gobierno. Perfecto. ¿Qué entiende usted, hermano, por eso, en términos prácticos? Y está con toda libertad, por favor. Da el pie o la base para poder formar leyes y estas se aprueben según lo que cree o lo que practica o lo que se denunció en una primera instancia como la Constitución, o sea, como la base de nuestro país. Perfecto. Yo creo que está bien lo que dice el hermano, pero me parece que hay que tener una... y para eso, bueno, estoy yo acá, si no lo logro es culpa mía, digamos. Hay que tener algo más claro respecto al fin, es decir, no incurrir tanto en definiciones que a veces son más de abogados, sino que con las personas uno sabe que un cuchillo para qué sirve, para cortar. No voy a estar describiéndolo que tiene filos y porque por consiguiente puede hacer un corte, no, un cuchillo sirve para cortar, ¿no es cierto? Adelante. Exacto. Es así de simple, así surgen las constituciones y yo les puedo decir que a mí, digamos, a mis 42 años, ya tengo 15 años de ejercicio y me he dado cuenta en la práctica, no en la teoría, en la filosofía de señores que calientan asiento estudiando mucho rato la Constitución, que para eso sirve. Una Constitución sirve para evitar esencialmente el abuso del poder político, porque ustedes saben que mientras más poder tiene autoridad, la autoridad, ¿qué va a hacer? Va a abusar más. Para eso sirve una constitución. Les insisto, no es para salvar a Willy y no es para tener un mundo mejor y más feliz. Eso se hace con trabajo, se hace con valores, se hace con ganas, con entusiasmo y por preocupación hacia el prójimo. No con una constitución política. Pero voy a seguir entonces conversando para qué sirve una constitución. Ya tenemos el ejemplo del cuchillo. No describamos tanto que es un cuchillo, que tiene filo, que tiene mango, que puede cortar esto y lo otro. ¿Para qué sirve el cuchillo? Para cortar. ¿Para qué sirve la constitución política? Para evitar el abuso del poder político. Se los voy a explicar en términos muy simples, muy breves. Hay muchas teorías al respecto, pero lo que yo con 15 años de ejercicio comprobado es lo siguiente, ¿ya? A ver,
digamos que por ahí fines de 1700, 1800, para hacerlo esto como un cuento, ¿ya? Habían reyes, y ustedes no sé, se acuerdan de las películas, ese rey con poder absoluto, que lo hacía todo, mandaba todo y subyugaba a todos, sometía a todos, dominaba a todos y mataba al que quería. No sé si se acuerdan. Bueno, ¿ah? Bueno, ahí cada uno tiene su opinión. Pero hablemos de los reyes, para no entrar en contingencias más complejas. Miren, entonces, ¿qué es lo que pasa ya con la Revolución Francesa? Y también pasa un proceso similar en Estados Unidos. Se llega a la idea, se consagra en textos escritos, no es propiamente la Revolución Francesa, pero lo voy a dar solamente a modo de ejemplo de grandes rasgos para explicarlo, ¿ya? Se divide el poder, las funciones, pero dejémoslo con que se divide el poder. Entonces ustedes, por ejemplo, saben que existe un poder ejecutivo, ¿no es cierto? Un Congreso, un Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia. ¿Ya? ¿Para qué se hace eso? Se hace para dividir el poder, porque mientras más poder tiene una persona, insisto, lo que estábamos hablando, más va a abusar, ¿no es cierto? Ya. También, ¿cuál es la otra cosa que se hace entre los poderes? Estos poderes no solamente dicen, a ver, solamente yo dirijo el país, o solamente yo dirijo la ley, solamente yo imparto justicia, así que yo hago lo que quiero. No. Están cada uno de estos poderes, pero se controlan entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede estar de acuerdo o no. Pero cuando se acusó constitucionalmente al presidente de la República, independiente que uno pueda no estar de acuerdo con lo que se hizo, esos son mecanismos que establecen las constituciones para vigilar que una autoridad muy importante se comprometa y cumpla con lo que dice la Constitución política y la ley. También pasó hace tiempo atrás, no sé si ustedes se acuerdan, cuando habían unos ministros de la Corte Suprema que fueron acusados constitucionalmente, ¿no es cierto? En el fondo el Congreso está controlando como lo hacen los otros poderes del Estado. Pero cuidado, que también los congresales pueden ser controlados. No son ciudadanos todopoderosos y absolutamente privilegiados. ¿Ya? Hoy en día, no sé si ustedes vieron que hay un requerimiento ante el Tribunal Constitucional respecto del diputado Gutiérrez, donde se está pidiendo que sea destituido por incitar a la alteración del orden público. ¿Se fijan? Entonces, esa es una de las cosas que hacen las constituciones a partir del siglo, digamos la más fácil, de los 1800. Empiezan todos los estados a tener estos libritos que se llaman constituciones para dividir el poder y establecer mecanismos de que estos nuevos poderes chiquititos no abusen, entonces que se controlen entre ellos. ¿Entienden? Pero por otra parte, la Constitución tiene otra, digamos, y nuestra Constitución política, por supuesto, tiene una segunda parte, que bueno, la verdad son los primeros capítulos, que se llama la parte dogmática de la Constitución, que también está destinada a proteger a las personas, especialmente un capítulo que se llama el capítulo 3, el artículo 19 de la Constitución. ¿Lo conocen? ¿Les suena por ahí? ¿Sí? ¿Qué es el artículo 19 de la Constitución? El artículo 19 también, para evitar el abuso del poder político, proteger a la persona, lo que hace es reconocerle una serie de derechos. Los derechos pueden ser clasificados de distintas maneras. Hay derechos que uno llama derechos de libertad, otros derechos que se llaman derechos de segunda generación, otros se llaman derechos sociales, que todo el mundo habla de los derechos sociales, pero nadie sabe lo que es, salvo los abogados o los que hacemos clase, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Que este artículo 19 establece derechos de las personas que supuestamente no se pueden vulnerar. Por ejemplo, el derecho a la integridad psíquica, ¿ustedes saben lo que es? ¿Tienen ustedes derecho a la integridad psíquica? ¿Derecho a la vida tienen? Sí, ¿no es cierto? ¿Derecho a la integridad psíquica tienen? ¿Por qué? Si usted lee el artículo 19, número 2, ¿qué se va a encontrar? ¿Sabe qué se va a encontrar? Que el artículo 19 le dice, asegura a todas las personas el derecho a la integridad física y psíquica. Por ejemplo, y es el tipo de ejemplo que uno da en clase a una persona que le llaman todo el día para cobrarle una cuenta. ¿Cómo queda nerviosa, no es cierto? Está mal. Ya ni siquiera se atreve a contestar el teléfono. ¿Por qué? Porque esa persona le están arruinando su paz mental. Y la Constitución protege ese derecho. Lamentablemente, el proceso que ha vivido el país, que parece que es una cosa tan necesaria y absolutamente baladí, que la gente está mal. Pero yo que he visto en el país es que las personas han tenido su derecho a integridad psíquica absolutamente vulnerado. ¿Cuánto tiempo las personas tenían miedo a salir?
no saben si después van a tener trabajo, no entienden bien lo que es esta Constitución. ¿Eso es estar muy tranquilo? No. Pero usted también tiene otros derechos en el artículo 19. Habitualmente, por supuesto, las constituciones son perfectibles. Podemos mejorar derechos, podemos incorporar otros derechos, eso es innegable. Todo en la vida es perfecto, a menos que ustedes me digan que una constitución es tan perfecta como Dios. No, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que ir cambiando y se tiene que ir mejorando. Les doy otros ejemplos de derechos que les asegura la Constitución política. ¿Usted sabe que usted tiene derecho a la honra? ¿Sí? ¿Usted sabe que tiene derecho a la vida privada? ¿No es cierto? Y así vamos digamos una suma y sigue derechos. También, por ejemplo, está el derecho de propiedad. Yo creo que hay que hacer algunas modificaciones, eso sí. El derecho a adquirir bienes, el derecho a emprender actividades económicas, en fin, el derecho a ser admitido en funciones y empleos públicos, el derecho de protección de la salud, que hay que mejorarlo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión. ¿Entiende? Usted tiene derechos, pero lo importante es que esta Constitución es una Constitución seria, porque usted no gana nada con que le digan y le reconozcan en un hermoso papel que tiene un montón de derechos, que le prometan que usted es una persona súper linda, que le van a dar todo. ¿Sirve eso de algo? No. ¿Para qué sirve? Para populismo. Esta es una buena Constitución en ese sentido, porque es una Constitución que no solamente a usted le reconoce un listado de derechos, insisto, mejorable y perfectible, sino que también es una Constitución que por primera vez, y que quede bastante claro, porque eso se olvida, establece una acción que se llama la acción de protección, que ya existía en otros países, y nosotros estábamos atrasados. Y gracias a eso, cuando usted le vulneran muchos de los derechos que ahí salen reconocidos, usted va a los tribunales de justicia para que se los protejan. Así de mala es la Constitución. Y yo estoy hablando con seriedad. Yo puedo decir, por supuesto, los puntos malos que tiene esta Constitución política, a mi juicio, y voy a citar normas y voy a ser precisa y seria, ¿sí?, de las modificaciones que yo propongo que se puedan hacer. Pero no me vengan acá con que está todo malo. ¿Sí? Y menos todavía en un paradigma hoy de que la gente tiene solamente derechos, pero no tiene deberes. Porque hoy día está la cultura del tener, y yo lo quiero tener todo y no debo nada, y todo está malo porque yo soy tan bonito que no lo revisé antes. Eso es una buena Constitución. ¿Algunos de ustedes han interpuesto recursos de protección? Los tribunales de justicia están plegados con esa acción, plegados. E incluso nuestros tribunales de justicia han hecho una labor muy importante, porque en la Constitución nuestra no da protección a ciertos derechos sociales, como pueden ser la educación, en materia de salud. Yo creo que eso sí es objeto de revisión, ¿sí?, con cuidado, de manera delicada, no de manera de discurso. Pero la jurisprudencia ha hecho algo muy entretenido. Sí le ha dado protección a estos derechos a través de la interpretación de la Constitución. Y aquí viene algo muy positivo, a mi juicio, que tiene la Constitución Política de la República. Nosotros hablábamos que las constituciones sirven para evitar el abuso de poder. Para evitar el abuso de poder, para eso nos establecen distintos órganos, ustedes ya los conocen: presidente, Congreso, Contraloría, Tribunal de Calidad, todos grandes. Se controlan, se acusan, se sancionan, en fin. Sabemos que también que se evita el abuso de poder gracias al reconocimiento y protección de los derechos a través de la acción de protección. Pero nos queda una tercera patita que tiene nuestra Constitución política, no es propia de todas las constituciones, pero sí existe en la mayoría, que es lo que se llama las bases de la institucionalidad, que es el capítulo primero. Y a mí este capítulo me gusta por dos cuestiones. La primera, porque es un capítulo que objetivamente, y ahí voy a hacer crítica, esta no es la Constitución de Jaime Guzmán, es una Constitución en la cual participó una comisión de trabajo. Por supuesto, él lideró muchas cuestiones a nivel de lo que se llama estructura política, pero lo que son las fases de la institucionalidad fueron elaboradas esencialmente y gracias al mayoritario aporte de 3 profesores de orden cristiano, que fueron los profesores Evans, de la Cuadra, que fue el profesor Silva Bascuñán y otro profesor. E incluso ellos se retiraron alrededor del año 77 porque estaban en contra del régimen de Pinochet. Esta no es la Constitución de Jaime Guzmán, porque esas personas sabían, y sabían bastante más que Jaime Guzmán, porque eran profesores más viejos. Así de simple. Y digamos, los años educan y enseñan. Bueno, estos señores eran muy cercanos a la filosofía cristiana.
cuando la democracia cristiana en realidad es un partido más cercano al cristianismo. Y a mí me gusta esta Constitución porque reconoce y recoge ciertos valores que son cristianos. Se pueden compartir o no se pueden compartir. Quizás ustedes los comparten y en otra charla a la que vaya me van a decir no me parecen para nada. Ok, no hay problema. Pero yo estoy haciendo aquí un trabajo descriptivo. Y lo que me gusta es que tiene ciertos valores cristianos, yo voy a explicitar cuáles. Y en segundo lugar, que me parece que es una Constitución que impide ideologías totalitaristas. ¿A qué me refiero? Es que es una Constitución que se inspira en principios cristianos, pero no es una Constitución que sea absolutamente cerrada y amarrada. Y eso yo lo encuentro positivo. Y voy a tomar los ejemplos que aquí dio el colega, pero desde una lectura distinta. A mí no me gustan mucho esas constituciones que en general, a ver, se inspiran en principios, en este caso en principios cristianos, pero tienen una redacción tan cerrada que pueden llegar a ser manifestación de una ideología. No me gusta. A mí me gustan los textos que se inspiran en un principio, que tienen un entendimiento, pero que también permiten a la sociedad, a través del tiempo, pensar cosas distintas, pero en la sociedad, interpretar a la sociedad la Constitución. Voy a dar un ejemplo que entiendo que esto es algo que le preocupa a la comunidad evangélica. El artículo primero de estas bases de la institucionalidad, imagínense los 9 primeros artículos, este artículo primero en su inciso segundo establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es una cuestión bastante obvia para nosotros, ¿no es cierto? Que sea la familia y no sea el Estado, no sea el colegio, es decir, que a uno no le vengan a decir cómo tiene que formar o educar a sus hijos. Eso es lo que hace respetar la Constitución política. Respeta a la familia, respeta a los padres como los primeros formadores de sus hijos. El punto es el siguiente: hasta la fecha lo que nosotros hemos entendido como sociedad es que esa familia se constituye sobre la base de la unión de un hombre y de una mujer. ¿Estamos de acuerdo? Y la Constitución así también lo entendió, le pareció tan obvio que no lo precisó. Porque culturalmente en Chile, en nuestra tradición, hoy en día estamos con cambios súper apresurados. Me llama la atención de dónde viene tanta rapidez, porque ya con más años a uno le llama la atención a estos cambios tan rápidos, digamos. Las propuestas tan veloces, no son naturales. Volvamos al punto, al constituyente, o mejor no al constituyente, sino que quienes, insisto, redactaron esta disposición, dijeron, a ver, es obvio, la familia se construye sobre la base de la unión hombre-mujer y por supuesto también hay familias, sea que estén casados o no, porque hay que reconocer la realidad, y también en el caso de mamás que crían sola a sus hijitos, o también un papá que cría solo a su hijito. Puede ser que más adelante, no sé, 50, 100, 200 años, la sociedad piense distinto y piense que en realidad también puede haber una familia entre 2 hombres y entre 2 mujeres. Puede ser. Y esta Constitución, si es interpretada por la mayoría de las personas, en ese sentido, lo va a permitir. No sé si me entienden, es una Constitución que se guía por un principio cristiano, pero la evolución de la sociedad la puede ser interpretar distinto. Y tal vez eso suena chocante, pero es positivo, porque una buena Constitución no es una Constitución ideológica que nos dice blanco o negro a nivel de valores. Establece una base, establece un principio, pero también puede cobrar una vida diferente conforme a lo que piense la sociedad. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Yo creo en la familia sobre la base hombre-mujer. Ok, pero no, tampoco puedo estar amarrando a las personas acá con un cuchillo. Este es un punto problemático. Yo lo voy a dar con ejemplos concretos, porque tampoco me gusta ser profeta de lo que va a pasar. Pero yo sí revisé, y ahí vi el proyecto de Michelle Bachelet para tener un ejemplo. Y lo que hasta ahí era una modificación que proponía, que ahora no se iba a decir que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, sino que la familia en sus diversas manifestaciones es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso a mí no me gusta, porque encuentro que es marcadamente ideológico. Es decir, esto ya no va a tener interpretaciones. Es decir, a partir de esta nueva Constitución, vamos a entender que la familia puede ser en sus diversas manifestaciones. Eso a mí no me gusta. No me gusta que el Estado le venga a decir a la sociedad que es una familia, sino que digamos, la sociedad le diga a la Constitución qué entiende por familia. No sé si me entienden. La Constitución, como puede ser una obra de teatro, una partitura musical,
es interpretable. Y la idea es que nosotros la vayamos interpretando conforme a nuestra evolución. Pero no que el Estado me venga a decir cómo son las cosas básicas que yo debo creer. No sé si me entienden. Y a mí lo que no me gusta de esto es que vayamos avanzando hacia una constitución que sea excesivamente estatista. Yo no soy muy partidaria del neoliberalismo, no les voy a mentir. Yo creo en el capitalismo, creo en el lucro, me parece bien, pero considero que hace ratito que hay una especie de desorden, un desequilibrio en la materia. Pero tampoco quiero que el Estado lo venga a hacer todo y que después las personas estén limitadas en su iniciativa privada o que sencillamente se acostumbren a, digamos, a la cultura del regalo, a la cultura de yo tengo y por eso tengo derecho a tener. Que yo sepa, eso no existe. O sea, hoy día hay una falta de visión, sobre todo en la juventud, de que uno tiene derecho a que le den las oportunidades. Uno verá cómo se esfuerza o no, pero nosotros lo que queremos son las oportunidades. Esencialmente hoy día las señoras y las señoritas que queremos más oportunidades, ¿no es cierto? Pero con respeto. Pero yo no estoy pidiendo que me regalen cargos políticos, que me regalen... No, yo no quiero regalo, pero sí participación. Entonces, a mí me da miedo que posteriormente se esté, no posteriormente, ya lo vi en el proyecto de la presidenta Bachelet, que se esté avanzando hacia, insisto, una sociedad más estatista, tanto en lo económico, pero también en lo valórico, con el ejemplo que yo les acabo de dar. Bueno, mi charla y sigo en esa materia porque veo que ya estamos más o menos claros para qué sirve una constitución, es decir, podemos ver lo bueno y lo malo. Perdonen, yo les decía que a mí me gusta mucho estas bases de la institucionalidad justamente porque son interpretables, pero sí están construidas sobre la base de ideas cristianas. Me gusta mucho también el texto. Yo los invito a leer el artículo 1 de la Constitución. De verdad les invito a leerlo. Es media página. Por favor, léanlo. Porque ahí están las bases más importantes y ustedes pueden ver si están de acuerdo o no. También me gusta mucho que digamos que esta sea una Constitución que con claridad reconozca a los cuerpos intermedios. ¿Qué son los cuerpos intermedios? Estamos cada uno, o sea, nuestra individualidad, y está el Estado, que es la gran organización. Pero entre medio hay muchos cuerpos, por ejemplo, la iglesia evangélica, por ejemplo, un colegio, por ejemplo, una sociedad anónima, por ejemplo, una empresa. Y me gusta mucho que esta Constitución respete la adecuada autonomía de cada uno de esos cuerpos intermedios, que cada uno sepa cuál es el grado de autodeterminación, cuáles son las reglas que quiere para sí mismo y para funcionar mejor. Me gusta. Me gusta que no haya tanto Estado y me gusta que haya más sociedad civil. Y no estoy hablando de lo económico, porque las iniciativas de organización sociales son muy, muy amplias. Me gusta una constitución política que en sus bases de la institucionalidad establece que es deber del Estado fomentar y lo que es la igualdad de oportunidades para participar en la vida nacional. ¿Qué es lo que no me gusta? Es que lo dice la Constitución, pero no se hace. No se hace. Voy a insistir con un ejemplo material de una casa. Una casa no la construye una Constitución. Una casa la construyen buenas políticas públicas, si las personas van a tener mejores casas porque va a ser un país con más plata, es decir, va a ser un país industrializado, porque hoy día yo no sé de dónde se cree que el país tiene tanto dinero. Sí, hay unos varios millonarios que, si ven que esto está muy desastroso, ¿saben lo que van a hacer? Van a sacar la plata por fuera. Eso es lo que van a hacer. Pero este no es un país rico porque no es un país industrializado, y eso lo estudié en geografía política con una profesora de izquierda en el colegio. Volviendo. Pero me gusta que la Constitución diga esas cosas. Me gusta que la Constitución reconozca que Chile es una república democrática. Me gusta una Constitución que dice que el poder político, es decir, la soberanía, se encuentra limitada por los derechos esenciales de la persona humana, garantizados tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Me gusta eso. Me gusta una Constitución que reconoce que los derechos humanos y los derechos fundamentales, como se quieran llamar, están primero. Me gusta una Constitución política que establece principios, y ahí no quiero ser un poco más complicada, pero principios como la juridicidad, como el principio de probidad y transparencia, que al menos le dice a las autoridades: señores, usted debe ser un señor pro y sea transparente en sus actos para que lo vea la ciudadanía. Me gusta esa Constitución. No sé cuál es el problema de esas fases de la institucionalidad, que tal vez es una de las partes más, como les dijera, más esenciales de la Constitución. Y dejo al final un principio que molesta mucho. No sé si ustedes han escuchado esta crítica de la Constitución subsidiaria. Que la Constitución subsidiaria para allá, para acá.
Es bien gracioso, porque como que nadie entiende mucho lo que es la constitución subsidiaria, porque aquí, les insisto, o sea, tenemos que cambiar la constitución porque está todo mal, pero nadie dice para qué sirve ni qué contiene. El principio de subsidiariedad está esencialmente establecido en el artículo 1º, inciso 4º, que es el que se refiere al Estado. Les insisto, lean el artículo 1º en media página y se van a dar cuenta que yo no estoy hablando nada estrafalario, nada de mentira. Me encantaría incluso que vieran hasta el artículo 9 para que leyeran todo lo que yo les estoy diciendo, porque una cosa es que yo sea abogada, pero yo no me quiero presentar con superioridad mesiánica frente a ustedes. Me encantaría que leyeran, pastores, el texto de la Constitución, al menos los primeros 9 artículos. Vuelvo con el principio de subsidiariedad. Aquí el principio de subsidiariedad, a mi juicio, es uno de los principios que más ayuda para el desarrollo de la sociedad. Más ayuda. Estoy diciendo todo lo contrario de lo que la gente dice, estoy súper de modé. Pero ¿saben por qué lo digo? Porque lo he dicho por hace años haciendo clases. Hace años. Lo que pasa es que este principio de subsidiariedad, por culpa de los abogados, disculpen a todos los colegas presentes, digamos, por culpa de los abogados ha sido un principio muy mal entendido y muy mal aplicado. Cuando yo, al menos desde la perspectiva cristiana, enseño lo que es el principio de subsidiariedad, explico lo siguiente. El principio de subsidiariedad ya es un principio que esencialmente desarrolla o, digamos, como les dijera, difunde con más fuerza, porque siempre hace muchos años existe, la doctrina de la Iglesia Católica, especialmente con su cíclica, no sé si la han escuchado, la Rerum Novarum. Bueno, en fin, es una reacción, ¿ya?, desde una lectura cristiana hacia el abuso que había con los trabajadores con posterioridad a la Revolución Industrial. ¿Y qué es lo que significa este principio de subsidiariedad, que incluso, siendo más concreta, tiene orígenes en Roma? No es invento de la Constitución del 80, tiene orígenes en Roma. Viene de la palabra subsidium, que no es otra cosa que ayuda. Entonces, cuando uno entiende y lee bien el principio de subsidiariedad, lo que está diciendo, que no, ahí les voy a decir cómo lo describe el artículo, en el fondo lo que uno tiene que estar claro es que el primer deber que tiene el Estado es ayudar a las personas que no tienen. Súper simple, no regalarles, no darles subsidios para que voten después por ellos, que es la última moda, ya que eso fomenta la flojera, sino que el primer deber del Estado justamente es ayudar al que no tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ha sido culpa tanto de los abogados de izquierda como de derecha para que no se entienda bien este principio, porque yo estoy hablando de una perspectiva jurídico-histórica. Ahora yo les voy a contar cómo lo han interpretado. Han dicho que el Estado, como los particulares, pueden hacer cosas, entonces es mejor que lo hagan los privados y el Estado solamente va a hacer lo que los privados no puedan hacer. Eso es un exceso. Está bien que, por ejemplo, si los privados tienen más posibilidad de inversión para hacernos supercarreteras, yo encuentro que está bien que ellos lo hagan. Pero aquí faltó la segunda patita, que hay personas que se les hace muy expendioso transitar por Chile, porque los peajes de las concesionarias son muy caras. Creo que ir a La Serena sale como 30.000 pesos por lo menos en peaje. ¿Qué es lo que faltó que cumpliera el Estado? Hacer una carretera quizás no tan lujosa, no con tantas pistas, pero una carretera decente al lado, no escondida por los cerros, ¿no es cierto?, para que el que no tenga pueda también viajar. Quizás con menos comodidades, el que tiene más plata, así es la vida aquí en la Quebrada del Ají, pero que pueda viajar tranquilo. ¿Me entienden? Entonces hay una exacerbación de entender la subsidiariedad como que, no, si los privados tienen que hacerlo todo y el Estado solamente no hace lo que el privado no puede hacer. No, es un exceso. Pero por otra parte, y eso creo que ha sido una interpretación promovida más por los colegas de derecha, pero también gran culpa de esto lo tienen los colegas de izquierda. Y estoy muy contenta, ojalá les pudiera mandar un video donde así en cierta manera lo reconocen los profesores Atria y otros más de la Universidad de Chile, donde ellos justamente reconocen esto, que yo he enseñado hace años en las cátedras, que el principio de subsidiariedad significa ayuda al que no tiene desde una perspectiva cristiana. Pero como toda la vida hay una obsesión por criticar la Constitución de Pinochet, nunca nos la elaboraron, nunca lo dijeron y nunca lo defendieron. Es súper simple. Aquí la Constitución Política, en su artículo 1º, inciso 4º, insisto, dice que es deber del Estado contribuir a las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno su mayor realización material y espiritual posible. Juzguen ustedes si eso lo ha ejecutado, lo ha llevado a cabo la clase política u otras personas.
Yo al menos me he acercado a dar charlas a la iglesia evangélica. Yo soy cristiana, no soy evangélica, pero sí soy una férrea admiradora por toda la labor que nosotros sabemos que hacen los evangélicos con drogadictos, con alcohólicos, con familias destrozadas. Yo tuve un hermano de drogadictos, así que sé perfectamente lo que es. Ahí no está el Estado. Ahí no sé dónde está el Estado contribuyendo a que haya una mayor realización material y espiritual posible de las personas. Es gracias a una iglesia. La Constitución, diga lo que diga, no va a mejorar la situación de los drogadictos. Van a ser las personas que están en la calle trabajando, porque así es en todo. Ahora, les he comentado estas cosas positivas que encuentro en la Constitución política. A diferencia de lo que planteaba el colega, yo creo que la Constitución sí establece sistemas de nombramiento que han sido buenos, que han funcionado. Lo que no está funcionando hoy en día es la sociedad. Yo me acuerdo del señor Maquier, que a principios del siglo XX decía que escribía sobre la crisis moral. Yo creo que hoy en día también hay crisis moral. Estoy convencida de que sea el sistema que se ponga, van a tratar de burlarlo. Hay cosas que no dependen de la norma, dependen de la honorabilidad de las personas. Y cuando las personas la van perdiendo, no hay norma que sirva. No hay norma jurídica, 5 minutos. Entonces, eso es al menos lo que yo les puedo comentar. Mi mayor crítica puede quizás ir hacia la regulación de lo que es la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional donde yo estuve. Creo que lamentablemente hoy en día, justo en razón de la falta de honorabilidad de las personas, la Constitución tiene que hacerse cargo. O sea, es decir, no es que la Constitución haya generado malas personas, sino que las personas como están hoy en día hacen cambiar la Constitución. Les voy a explicar, el Tribunal Constitucional es un eje fundamental, pero fundamental, ¿ya?, para cumplir, llevar a cabo los buenos mandatos de la Constitución política. Malos jueces lo interpretan mal, jueces politiqueros fallan a favor de algún partido político, es así de grave. Y el Tribunal Constitucional tiene mucho poder, por tiempo no alcanzo a explicarle. Pero, ¿qué es el gran cambio, por ejemplo, que yo haría? Yo haría una palabra. Una palabra es la que hoy en día está funcionando mal, que antes funcionaba porque dice que uno de los requisitos para ser ministro es ser una persona destacada en lo académico, en el ejercicio o en el ámbito público. Antes, por una honorabilidad, uno sabía quién era respetable, quién era destacado. No sé si se acuerdan, 20, 30 años atrás uno tenía como cierta conciencia de quién era destacado en algo o no. Hoy día les explico de gente ya, pero absolutamente no destacada. No solamente que nunca echó clase, sino que no ejercite la profesión como tal. ¿Cuál es el problema? Cuando se nombran personas que no son destacadas, se está nombrando gente al dedillo. A esa gente que después del partido político o de donde sea, del Congreso, la presidencia, le dicen: aló, oye, tienes que votar de esta manera. ¿Son verdaderos jueces? No, porque no son independientes e imparciales. Bueno, muchas gracias, porque creo que quedó muy claro lo bueno de la Constitución y lo que habría que de alguna forma reformar. Y más, sí. Mi pregunta iba para el señor Quirós, pero se la hago a usted porque usted me la puede responder. En el supuesto que gane el apruebo, la gente hoy día, hay un gran porcentaje de gente que tiene en la mente de que la Constitución le va a arreglar todos los problemas. Y si con esa mentalidad votan y saliera, como decía el señor Quirós, la Asamblea Constituyente, y esa Asamblea Constituyente principalmente fuera de gente de izquierda, ¿no habría el peligro que finalmente la Asamblea Constituyente se convierta en un suprapoder como pasa en Venezuela? Esa es la pregunta. Ya. A ver, entonces estamos con el tema de qué pasaría si se llena la Asamblea Constituyente de izquierda, digamos, y si las constituciones lo arreglan todo. Yo creo que, mire, esto uno lo puede responder sobre la base de la realidad. Y la realidad que yo les ofrezco es mirar Sudamérica. Tienen constituciones con 500.000 derechos sociales reconocidos. Ustedes encuentran que están muy bien. O sea, mire, yo solamente lo veo con la realidad. Más de que, no sé, de pensar tanto, bueno, pienso sobre la base de la realidad, eso sí hago. ¿Sí? Pero ¿cuántos millones de inmigrantes tenemos? Muchos. Los otros países están llenos de derechos sociales.
Están llenos de declaraciones, no sirve. Entonces, si usted me dice que la Constitución salva al mundo, no, las constituciones, vuelvo a insistir, no salvan a Willy. Si no sería, y que sabe lo que pasa, es que si no sería re fácil. Imagínense, nos ponemos todos de acuerdo. Oye, si quién quiere, bueno, salvo siempre hay gente mezquina, usurera, que será, supongamos, un porcentaje relativamente importante o menor, una mezcla, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Pero si las constituciones lo arreglaran tanto, entonces, oye, es cosa que nos juntáramos, redactáramos una constitución en todos los estados. Y estarían todos los países funcionando impecables. O sea, ¿cómo otros países son tan tontos que no se han dado cuenta que tienen que cambiar la Constitución y cambiando la Constitución se arregla todo? ¿Es creíble eso? Mire, yo la verdad espero que no. Tampoco le puedo decir que sí. Pero a mí lo que sí me está molestando en ese sentido, Pastor, es que la única posibilidad que yo creo que podría empezar a darse procesos así, ¿sabes cómo? Es que se siga legitimando el uso de la violencia en la calle. Porque lamentablemente hoy en día la gente le tiene miedo a la violencia en la calle, hasta los políticos le tienen miedo. Yo la verdad no, o sea, yo siendo franca le pregunté a una amiga si en el caso de que me paraban y me hacían bailar podía atropellar al joven, digamos, porque yo no soy penalista. Me dijo que no podía porque era, digamos, hoy en día, a diferencia de nuestra época, en nuestra época no era así, la camioneta era un arma. Entonces si yo lo pasaba a empujar podía, aunque no lo matara, si no es la idea de matar a alguien, podía estar con el delito de lesiones. Pero en general somos pocas las personas que no le estamos teniendo miedo a la violencia, la gente está aterrada. Entonces, claro, o sea, se sigue, y voy a hacer una declaración un poco bruta, no, a mí no me interesa hablar ni de izquierda ni de derecha, pero sí voy a ser torpe con esto. Yo creo que si el Partido Comunista sigue moviendo la violencia en la calle y la gente se asusta, sí puede ser que se empiecen a dar otras opciones. Cuando manda la violencia callejera, es decir, la muchedumbre o la oclocracia, puede pasar cualquier cosa. Pero eso, Pastor, yo no lo sé. Mi pregunta es la siguiente. Estoy de acuerdo, primero, tengo que decirle, con las críticas que le hace usted al Tribunal Constitucional. Relacionado con eso mismo, ¿le parece a usted que el fallo respecto a la ley de aborto en 3 causales es un fallo más bien político que jurídico, en su opinión? En mi opinión, sí. Pero lo que pasa es que yo trabajaba en esa época en el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando yo ya me daba cuenta que ese fallo estaba redactado antes que fuera la votación y la vista. Es que es así, y puede ser que también pase con la nueva Constitución, que las cosas están redactadas de antes cuando hay tanta celeridad, porque yo ya lo vi en mi ejercicio profesional, ¿ya? Y lo otro es que eso es un fallo independiente que uno no esté de acuerdo o esté de acuerdo, yo ahí no voy a, no quiero pronunciarme, digamos, pero es un fallo eminentemente político porque yo nunca había visto, en mi vida había visto tanta ignorancia jurídica. Es decir, no puede ser que en una sentencia un máximo tribunal de la República se diga porque nosotros creemos en una sociedad progresista. Eso no es de jueces. Entonces, ¿sabe? Y con esto cierro, ¿sabe lo que hice, hermano? Empecé a llamar a los colegas, a leerles el párrafo y era nuestro chiste del día. Ese es el fallo de la píldora del día después. Y todos saben que al final estuvieron contribuyendo estudiantes a hacerlo. Ahí yo creo que el mejor voto fue un voto que incluso, aunque yo no esté de acuerdo porque apoyaba, digamos, la idea de aborto en las causales, fue el voto de un ministro que era don Domingo Hernández. Uno puede que no esté de acuerdo, pero ese es un jurista. Él votó como una persona que sabe derecho. Sí, creo que es un fallo político. ¿Por qué los políticos, que muchas veces pidieron el voto, por qué en realidad no se dieron cuenta? ¿Tuvieron que transcurrir 30 años o estamos en el tiempo para que esto suceda? Eso es. Perfecto. Bueno, es complicado, porque ya empieza a ser una política, una consulta más de análisis político. Miren, la verdad es que el político, como la mayor parte de las personas, es súper indolente al dolor ajeno. O sea, mientras no le afecta, no le importa. O sea, yo creo que el político es una muestra de cómo es la mayoría de la sociedad. De hecho, yo me acuerdo cuando era más joven, pero no tanto, digamos, y fue la Revolución Pingüina. Y los cabros saltaban en la calle, una generación que les encanta ganar todo en la calle, y que no tienen deberes. Y yo decía, la educación gratis, la educación gratis, la educación gratis. Y yo decía, a ver, este no es un país millonario. Hay que dar primero a los hospitales y a los abuelitos. Uno más uno. Pero ganó la calle.
ahora salió a la calle y se mejora lo otro. No sé, ¿sabe que yo no sé si esto debió haber pasado? Creo que hay una manipulación política de la calle espantosa, creo que hay una violencia política, creo que esto es falso, creo que hay muchos políticos que de verdad no quieren satisfacer demandas sociales. ¿Por qué pasa ahora? Quizás también la gente le tiene en su globalidad, ya más allá de la juventud, menos respeto a la autoridad. Porque uno está viendo corrupción por todas partes. Entonces no solo respetaba a la autoridad porque era la autoridad y confiaba más. Creo que, ¿sabe qué? Yo lo que le puedo dar como mi opinión, pero súper humilde, porque tal vez, quizás hasta me faltan más años para contestarle o ser socióloga, pero eso es lo que al menos le puedo compartir. Esta Asamblea Constituyente, ¿hacia dónde va? ¿Solo en el ámbito constitucional o también va a tener algún poder de gobernabilidad sobre el país? Que me parece, hasta donde yo sé, no es así. Ya lo entendí. Lo voy a corregir algo, eso sí, la respuesta sí fue dada. Porque le voy a volver a insistir, una cosa es lo que diga el texto y otra cosa es lo que pueda llegar a ser esa Asamblea Constituyente. Yo no sé lo que ellos puedan llegar a hacer. En el texto quedó súper claro, digamos que ellos solamente están facultados para elaborar un nuevo texto de Constitución y proponerlo. Eso nunca estaba en duda, eso lo dice el texto con claridad. La pregunta de él es si esta se puede llegar a atribuir más poderes, y en los hechos yo no lo sé, porque mi respuesta es que con violencia cualquier cosa se puede lograr. Por supuesto, exacto, ese es el punto. Por eso es una pregunta que yo no puedo llegar y responder, porque una cosa es lo que digan los textos y otra cosa es lo que la violencia haga o no haga, y eso, el manejo futuro, no está en mis manos. Nosotros como cristianos estamos preocupados de empezar de cero, porque nos puede afectar, de repente ya hay ciertas cosas que ya están elaboradas. Yo he participado en algunos cabildos y a los cabildos en las poblaciones llegan grupos organizados que manipulan el cabildo. Eso es seguro que esto ya está manipulado por las corrientes que el gobierno debe saber. Ahora, mi pregunta es, como cristianos, a nosotros la parte dogmática o la parte que tiene que ver con lo que es orgánico, ¿en qué nos afecta a nosotros una nueva constitución? ¿Cuál es el peligro? Porque definitivamente lo que Vallejo acaba de declarar hace unos días atrás es súper claro, que hay un gran movimiento del grupo comunista que está por unas corrientes ateas y que están muy introducidos dentro del gobierno, y que el gobierno está abriendo más el oído a este tipo de personas que a nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde nosotros nos perjudica el proceso que estamos viviendo en Chile en este año? Yo voy a ser, ya saben que voy a ser bastante dura y franca. Yo esta cosa de las demandas sociales no me la compro. ¿Por qué? Porque obviamente la injusticia social pero sí es evidente. Como una persona va a vivir con 150.000 pesos, es que es de loco. Mi papá una vez casi se muere en El Salvador. Por suerte mi hermana mayor es médico y le llevó a otra parte, pero se iba a morir porque no había plata. Yo creo que el chileno nunca se quejó. Yo creo que ahora se le abrió la oportunidad, pero me parece que esto fue gestionado para tapar realmente lo que era la verdadera intención, que era cambiar una constitución política. Entonces, este es como el broche de oro. Yo, de verdad, no estoy haciendo política, pero quizás que ya les voy a decir, no, me carga mentir, me siento un poco incómoda. No sé si está mal lo que dije. Ah, ya, entonces lo cambio, ya. Bueno, vuelvo a la pregunta, pero eso es. Yo creo que en el fondo hay hay siempre lo que realmente se quería hacer es cambiar la Constitución. Eso es lo que yo pienso, y eso tiene relación estrecha con la pregunta que me están haciendo acá. Porque cuando tú dices hay algo malo en la Constitución, tú lo señalas y das una propuesta, ¿no es cierto?, de cambio. Aquí te quieren votar el edificio entero, nadie te dice qué artículo está mal, y oye, lo importante, pues, da la propuesta cómo se arregla. ¿Qué gano yo de decir, oye, esto está mal, pucha, me pongo a llorar y salir a gritar a la calle? No, ¿cuál es la propuesta técnica? Cuando te votas todo el edificio, obviamente que está en riesgo la parte, digamos, valórica o dogmática, porque está todo mal, tú no sabes qué te van a poner. Entonces tú dices, oye, Pilar, pero no estés asustando a la gente. Es que yo ya lo hice el proyecto de la Michelle Bachelet. Tiene varias cuestiones que no me gustan. La primera que no me gusta es que se esté proponiendo que la familia en su diversa, la Constitución reconoce a la familia en sus diversas manifestaciones. Texto expreso lo puedo traer, el boletín, lo tengo. Porque esto para mí es un ejemplo de que puede pasar y le puede afectar a la visión cristiana que ustedes tengan, ¿ya? Hay otros cristianos que tienen otra visión, yo se lo estoy diciendo, ¿ya? Lo que vi. ¿Qué otra cuestión, por ejemplo, entre muchas que no me gustaron, ¿ya?
decía que, por ejemplo, respecto del derecho a la igualdad, porque a nosotros la Constitución nos reconoce el derecho a la igualdad ante la ley, dice que las personas no van a ser discriminadas por una serie de razones que todos sabemos, pero pone una palabrita que es compleja, que no puede haber discriminación en razón del género. Y eso para mí significa estar dando entrada a la ideología de género. Yo no tengo ningún problema con mis amigos, o sea, amigos homosexuales, hoy en día somos respetados, qué sé yo. Otra cosa es la ideología de género, son cuestiones muy distintas. Otra cosa que tampoco me gustó del proyecto de Michelle Bachelet es que en el artículo 19, número 1, borra la frase que dice hoy en día la Constitución política, la ley protege la vida del que está por nacer. Siempre fue discutible. Desde el momento en que se redactó esa norma, se permitían algunas excepciones en relación a que hubiera aborto. Siempre eso fue discutible. Eso no es novedoso. Siempre se dijo quizás pueden haber algunas excepciones en las cuales se pueda admitir aborto. Esa discusión, insisto, todo siempre la zanjó el Tribunal Constitucional, dijo por estas 3 causales bastante malas, digamos, pero se puede haber una excepción. Pero si usted borra eso, eso no es inocente. No es inocente borrarlo. Si usted borra la frase que dice la ley protege la vida del que está por nacer, ¿puede la ley establecer aborto? Sí. No es menor, porque una cosa es lo que dicen los tratados internacionales, y está bien, reconocen los derechos humanos al igual que la Constitución política, pero la Constitución política le va dando sus propios matices. Hay algunos que consideramos que el aborto es contrario al derecho humano y otros no. Y eso no lo resuelven los pactos internacionales, lo va a resolver la Constitución. Entonces, cuando a mí me sacan esa frase, conforme siempre se ha entendido, al menos que hoy en día alguien tenga una lectura muy extraña, es porque se da el paso abierto al aborto. Que hay personas que lo defienden y lo encuentran súper correcto, es su postura, no es la mía. Pero en fin, tampoco me gustó, a propósito, me acabo de acordar otra cosa de ese proyecto, que es el artículo 19, número 6, que se refiere a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, 3 derechos distintos. No me gustó que se cambiara lo siguiente. Hoy en día, por ejemplo, la Constitución política prohíbe el ejercicio de cultos que se opongan a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Nadie tiene muy claro qué es la moral, el orden público y las buenas costumbres, pero son cosas como de la sociedad, que lo entienden los tribunales, que son palabras que, como les dije, se interpretan conforme al sentir de un pueblo, por así decirlo. ¿Ya? Tienen esa ventaja y desventaja. El proyecto decía que se van a poner el ejercicio libre de aquellos cultos que se opongan a la ley. Eso a mí no me gusta. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la moral, el orden público, las buenas costumbres son, digamos, conceptos que van avanzando, evolucionando por la sociedad y según lo que digan los tribunales de justicia. Cuando a mí me dicen que un culto no es admitido porque no lo permite la ley, no me gusta. Porque el legislador no viene a decir qué cultos se permiten y qué no se permiten. No sé si me entienden. Entonces empieza a dar, no sé si se están dando cuenta que empieza a meter el Estado la mano de manera muy fuerte. Y no estoy hablando del sistema económico, que es lo más criticado, estoy hablando de cuestiones valóricas. ¿Ya? Ahora, obvio que el proyecto de Michelle Bachelet no es el proyecto que va a hacer posteriormente la eventual reforma, pero para mí es un ejemplo. Es decir, yo observo y digo, puede haber esta consecuencia. Y eso es lo que yo les invito a hacer con humildad en lo que está pasando. Observen la sociedad, observen si lo que le dicen es verdad, piensen desde lo que ustedes observan y no desde lo que mesiánicamente se les dice. Y ahí van a tener la respuesta más clara. Mi pregunta es, porque nuestro presidente tiene el brazo torcido, los pantalones no sé dónde van, el tema de la ingobernabilidad, ¿a qué punto cuando llega esta falta de gobierno puede ser intervenido? Porque puede ser intervenido por otros para quitarle la autoridad de poder, porque estamos viendo un gobierno que no está ejecutando la tarea. O sea, está cambiando ministros y los ministros están pactando con el grupo menor, que es la izquierda, salvo el ministro Briones. ¿Bajo el estado de miedo? Claro. Entonces, salvo el ministro Briones, que dicho sea de paso, su formación fue en Francia y eso ha hecho la excepción. Claro. Y también es un cestista político. Entonces, ¿a dónde, en qué nivel se corre el riesgo de que el presidente, por el camino que va, está perdiendo la capacidad de gobernar de una manera atroz? ¿Dónde sería el tope para tener la alerta? Gracias. A ver, yo lo primero que pido es que ojalá que el presidente termine sus 2 años. Yo estoy súper en desacuerdo con lo que está haciendo y todo.
Pero a mí lo que me interesa es que las instituciones funcionen en la mejor medida posible. Porque si ya empezamos a votar presidente, empezamos a caer en la bananería. A menos que uno crea que realmente llegó el momento en que Chile cambió y lo vamos a hacer todo de nuevo, todo va a ser fantástico, y toda la experiencia de años que tenemos nosotros para entrar vale hongo. No sirve para nada. Eso es lo primero. Yo espero que el presidente termine, insisto, aunque a mí no me guste, que las instituciones se respeten. Y después nosotros castigaremos o premiaremos con nuestro voto en las urnas. Así funcionan las democracias. Y tenemos la ventaja de un país con periodos presidenciales cortos. Entonces, si el tipo o la tipa no nos gustó, ¿qué hacemos? Votamos por el lado contrario. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo? En el caso de, le pasó a Sebastián Piñera, salió Michelle Bachelet, le pasó a Sebastián Piñera, ahí la gente va diciendo, va dando su opinión democrática. ¿Ya? Esas son las primeras cuestiones. Yo creo que siempre depende de cierta manera, un poco de la personalidad de la gente, digamos. ¿Qué tanto se asusta por algo o no? ¿Se fija? O sea, a veces las cosas pueden llegar incluso a ser más simples. O sea, una amiga estaba muerta de miedo por si le hacían bailar y yo estaba pensando en echar la camioneta encima. ¿Me entienden? O sea, es una cosa de cómo es uno. Pero bueno, esperar de que le vaya bien y cruzar los dedos, porque en este país, hablando en términos prácticos, porque hay que ser concreto, ¿no? Ojalá que empiece a funcionar la inteligencia. Pero ¿qué es lo que sucede? A ver, hay momentos en que la norma puede separar claramente los poderes, cada uno tiene sus atribuciones, pero va mucho también en el carácter de quién está gobernando. Yo no insisto. O sea, lo que pueden hacer, o sea, si él se siente muy presionado, el presidente renunciar y se va con todos los ministros, yo veo que hay ministros bastante débiles y poco preparados para los cargos. ¿Saben que los encuentro muy jóvenes? Hay cargos en que son personas que por supuesto pueden ser muy talentosas y todo, pero es un cargo que yo pondría a un tipo de 60, 65 años, no menos. No menos, sí. La calle y los años enseñan. Entonces también influye eso. Pero no sé si le contesto bien, es decir, no hay un mecanismo constitucional para sacar a un ministro por falta de carácter. Pero también yo pido a veces un poco comprensión. Porque todos los que estamos acá nunca vimos este nivel de violencia. Si todo esto es falso, eso les digo al tiro. Todos nosotros vivimos más o menos la época del plebiscito del 88, ¿no es cierto? Ahí era una situación compleja, una situación delicada. ¿Ustedes vieron ese nivel de violencia? El nivel de violencia que hay hoy en día contra la iglesia, en las calles, ¿la vieron para la época del plebiscito tan exacerbada? No. Por eso les digo que todo es falso. El país no es así. Y esto no son simples demandas sociales. Porque cuando realmente tuvimos decisiones graves, no vivimos este nivel de violencia. Y pucha que es difícil que un presidente, aunque a mí no me guste, por primera vez se enfrenta a este episodio de violencia. O sea, le fregaron hasta la prueba de aptitud unos cabros chicos. Entonces hay que también ser comprensivo, creo. Bueno, le damos un aplauso a Pilar, muchas gracias.